Seguramente conoces un libro o su grabación en disco titulado Mi Cristo Roto, del sacerdote jesuita Ramón Cue, un clásico de la espiritualidad del siglo XX que su contenido sigue vigente, muy recomendable si en verdad es que a estas alturas no sabes de la existencia de este libro o de este disco, Mi Cristo Roto. En verdad te lo recomiendo. Será uno de los ejercicios espirituales leído o escuchado más profundos que podrás tú hacer. Y si sí lo conoces, en esta ocasión quiero hablarte de otro libro que tal vez no conozcas, escrito por el mismo autor, que de hecho es la segunda parte, y tiene por título Mi Cristo Roto de casa en casa. Me gustaría leer contigo el primer capítulo para que te des una idea de su contenido. En la introducción, el padre Ramón Cue nos recuerda cómo en su primer libro contó su encuentro casual en un jueves de Sevilla con un Cristo roto. Un Cristo del que se encariñó, al que compró en una tienda de antigüedades, así roto, y un Cristo que después hablaba con el padre y tenía con él conversaciones verdaderamente profundas. Y el padre cuenta aquí en la introducción de su libro que cuando terminó de escribir el primer libro, él sinceramente pensó que ya había acabado todo. Y dice: pero me equivoqué, porque si se trata de Cristo nunca sabe uno cuándo empieza y cuándo y dónde acaba la aventura. Hasta que un día, y aquí comienza propiamente el segundo episodio de Mi Cristo Roto, sucedió lo inesperado. Aunque tratándose de Cristo, todo puede esperarse. Él se mueve y actúa con distintas categorías. Yo había estado ausente toda la tarde y regresaba cansado y molesto después de haber dicho que no a dos pretensiones insistentes que me pedían a Cristo prestado. Había sido una escena desagradable y violenta. Regresaba con un amargo sabor de boca, y por primera vez comencé a dudar de la legitimidad de mi postura y a sospechar si no estaría dejándome llevar por la tosudez de una arbitraria decisión inicial. ¿Sería un nuevo capricho? Estaba dispuesto a plantearme de nuevo el problema, incluso a cambiar de opinión, si el nuevo examen así lo exigía. Pero mañana. Esta tarde no tenía serenidad. Bueno, se lo preguntaré a Cristo de una vez, que Él decida, me dije para acabar de tranquilizarme. Y entré en casa, 2 minutos después, en mi despacho, y desde la puerta dirigí los ojos al culpable de aquella tensión que tanto me martirizaba, a Cristo. Me quedé atónito. El sitio que ocupaba siempre la imagen, en la pared frontera, estaba vacío. No acababa de creerlo, me parecía una alucinación provocada por el disgusto de esos días. Me acerqué a la pared y era verdad, mi Cristo roto había desaparecido. Sobre el damasco rojo del fondo quedaba solo la huella de su cuerpo, sin cruz y sin el brazo derecho, recortada en un tono más vivo que la luz del sol había respetado. No supe reaccionar. Ignoro el tiempo que pasé inmóvil, de pie, con los ojos clavados en aquella silueta sobre el fondo vacío y descolorido de la tela, como si sangrara el damasco por aquel rojo más fresco que había dejado en él, como una herida, la imagen mutilada de Cristo. El golpe me tomó tan desprevenido que quedé sin capacidad de preguntas y respuestas, sencillamente anonadado, hasta que al mover la cabeza advertí la presencia blanca de una carta junto a una lamparita que ardía siempre junto a Cristo y que seguía encendida al margen de lo sucedido. El sobre estaba en blanco y sin cerrar. Dentro de él había un papel con 4 líneas escritas a mano en una letra clara y firme. Me llevo a Cristo porque lo necesito. No se lo he pedido porque sé que es inútil y yo lo necesito. No se preocupe, lo trataré muy bien, pues lo quiero tanto. Al menos como usted puede quererlo. Esté tranquilo, se lo devolveré. La letra parecía espontánea y normal. El ladrón no se había tomado la molestia de escribir la nota a máquina ni de disimular su letra. Para él era una precaución innecesaria. Le importaba muy poco que pudieran identificarlo. Lo que le interesaba era llevarse a Cristo. Esa postura, que a mí me parecía de un cinismo refinado, era lo que más me molestaba. Me hubiera ofendido menos el ladrón auténtico que trata de ocultarse en el anonimato, destruyendo todas las huellas y borrando todas las pistas. Me resultaba intolerable la burla de ese ladrón que disponía de lo mío como si fuera suyo, por la sola razón de que lo necesita, y que me anuncia con todo descaro su regreso para devolver la imagen cuando ya no la necesite.
Tuve el teléfono en la mano para advertir a la policía y que se montara una guardia para sorprender al ladrón a su vuelta. Desistí. Era desorbitar las cosas. Al supuesto ladrón le tenía sin cuidado que lo detuvieran precisamente cuando trataba de devolver lo sustraído. Era una pobre maniobra, poco digna y elegante, que no hubiera hecho honor precisamente a ninguna policía. Frente a la conducta clara y leal de mi ladrón, al que solo le faltaba haber firmado la carta y consignado en ella su dirección. Yo estaba furioso. Me habían dado donde más me dolía, en mi amor propio. Y mi heroica postura de resistencia indomable a prestar la imagen de Cristo quedaba ridículamente por los suelos. ¿Cómo se reirían de mí a esas horas cuantos conocieran el hecho? Y mi Cristo roto, empecé a pensar en él. Sin querer, tengo que ser sincero, empecé también a admitir la primera sospecha de una posible connivencia de Cristo con el ladrón. Si esto fuera verdad, ya sería el colmo. Cristo cómplice del ladrón. Y aunque me revolvía indignado, no tenía más remedio que reconocer también mi culpa. Yo había esquivado a todo trance el consultar abiertamente el caso con Cristo, refugiándome en su supuesto silencio. Pero aunque así fuera, yo no podía ni debía, bajo ningún pretexto, llamar a Cristo cómplice de mi ladrón. Me arrepentí sinceramente, y así se lo dije en voz alta, con los ojos clavados en su sitio dolorosamente vacío. Perdóname, Señor. La culpa es del amor que te tengo. Perdóname y ven pronto. Eso es lo que me interesa. Tú me conoces y me entiendes. El que no me entendía era yo mismo. Chocaban en mi cabeza, contradiciéndose unas con otras, todas las explicaciones y causas que yo trataba de aducir. Lo interesante era que regresara el ladrón y Cristo con él. Seguramente mañana, pensaba yo. ¿Y si fuera esta misma noche? Ojalá. Pensé dejar abiertas esa noche sin echar la llave, solo con el picaporte, las dos puertas de la calle y de mi despacho, darle facilidades al ladrón, que no tuviera molestia ni contratiempo, que regresara sin miedo. Y encima darle las gracias y besarle la mano, comenté sarcásticamente. Mi sueño fue una sarta desbocada de pesadillas. Al despertar sobresaltado de cada una de ellas, me asomaba de puntillas sigilosamente a mi despacho a ver si Cristo y el ladrón habían vuelto a casa. Pero esa noche no regresó el ladrón, ni Cristo. Rendido de sueño y de cansancio, me dormí al fin muy tarde. Desperté también muy tarde. Me dolía enormemente la cabeza. El recuerdo del robo fue un lancetazo más. Salté de la cama y me asomé al despacho. Nada. El sol iluminaba descaradamente el sitio vacío de mi Cristo roto. Aquella huella en el damasco rojo parecía una acusación escrita contra mí. Decidí pasar el día entero fuera de casa para brindarle al ladrón todas las oportunidades. Pero no sabía a dónde ir. En todas partes estaba inquieto. Se nos termina el tiempo de esta emisión. No te pierdas la siguiente para continuar con la lectura de este primer capítulo de Mi Cristo Roto y conocer cuál fue el paradero del Cristo roto que alguien robó de la casa del padre Ramón Cue. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. Ya puedes escuchar Semillas para la Vida en Spotify, también en SoundCloud, iTunes, iVoox, Facebook, Twitter, YouTube, TuneIn Radio y en nuestro sitio semillasparalavida.org. ¿Te gustaría sacarnos al aire en tu estación de radio católica? Escríbenos, apasionate por nuestra fe.